Invitamos al académico de número doctor Edgar Vera Béjar, quien nos va a exponer sobre uso racional de antiinflamatorios no esteroideos. No menos del 10% de la población mundial, según la Organización Mundial de la Salud, sufre de trastornos musculoesqueléticos. Por lo tanto, la prescripción y el consumo de los antiinflamatorios no esteroideos es muy alto. En esta diapositiva están los más antiguos, que inhiben tanto a la ciclooxigenasa 1 como a la ciclooxigenasa 2, y los más recientes que inhiben preferentemente a ciclooxigenasa 2. La primera norma para uso racional indica que dosis muy bajas son las necesarias para efecto antipirético y analgésico, pero para efecto antiinflamatorio hay que utilizar dosis altas. Hay que utilizar dosis apropiadas, porque por ejemplo, ibuprofeno, ketoprofeno hay que dar 3 a 6 dosis diarias, porque su tiempo de vida media plasmática es muy bajo, 2 horas. Naproxeno diclofenaco hay que dar 2 a 3 dosis diarias, indometacina 4 aproximadamente, y los que inhiben preferentemente a COX-2, 1 dosis diaria. Yo me voy a referir principalmente al uso de estos antiinflamatorios en dosis altas en forma prolongada. Por ejemplo, en artritis reumatoide. Con el uso de los no selectivos de COX-2 que inhiben tanto a COX-1 como a COX-2, los efectos adversos gastrointestinales son muy frecuentes. Aproximadamente el 50% hacen dispepsia. Aproximadamente el 10%, del 5 al 10% hacen ulceración péptica. Y aproximadamente el 2 al 3% hacen hemorragia o perforación digestiva alta. Con el uso de los que inhiben preferentemente a COX-2, estos efectos adversos gastrointestinales son muy raros. Pero los efectos vasculares indeseables son muy frecuentes. Y esto indudablemente es debido a que las dosis altas hay que dar por el menor tiempo posible, porque tanto ciclooxigenasa 1 como ciclooxigenasa 2 tienen funciones fisiológicas normales, que si nosotros las inhibimos con dosis altas de estos medicamentos antiinflamatorios no esteroidales, vamos a alterar mecanismos básicos de homeostasia. Ciclooxigenasa 1 va a producir prostaglandinas y tromboxanos. Algunos de ellos son vasodilatadores locales ante cualquier agresión tisular, por más mínima que sea, una pequeña porofoliculitis, un pequeño traumatismo. Rápidamente hay prostaglandinas que dan hiperalgesia como primer síntoma de ANAR. Y unas que son vasodilatadoras locales, primer paso de defensa inmunitaria, vasodilatación, inflamación. Pero además van a producir sistémicamente efectos similares, por ejemplo, vasodilatación a nivel renal, manteniendo una perfusión cortical y intersticial. Estas prostaglandinas, por ejemplo, dan vasodilatación en el estómago con disminución de la secreción de ácido, disminución de secreción de tripsina y mayor secreción de moco, defendiendo al estómago del estrés y de agresiones derivadas de estos signos de alarma. Hay prostaglandinas que son vasoconstrictoras o broncoconstrictoras. Hay prostaglandinas y tromboxanos, unos son vasodilatadores, otros vasoconstrictores, unos son antiagregantes plaquetarios y otros son agregantes plaquetarios.
De tal manera que si nosotros inhibimos en dosis alta y forma prolongada, alteramos a nivel renal y sistémicamente estos mecanismos defensivos. ¿Por qué? Porque la ciclooxigenasa 1 es constitutiva de la mayoría de células de la mayoría de tejidos. Ciclooxigenasa 2 también es constitutiva en el riñón. Tiene que ver mucho con la distribución de la perfusión renal, corteza, intersticio, médula. En algunas neuronas también está, y tiene que ver con procesos fisiológicos como es la implantación del ovario fecundado, con la ovulación, etcétera, etcétera. Pero ciclooxigenasa 2, además, es inducible por el sistema inmunitario, interleuquina 1, factor de necrosis tumoral alfa. Cuando hay una agresión que necesita una respuesta inflamatoria intensa, defensiva, pero mayúsculamente intensa, que va a dar también daño tisular. Entonces, cuando nosotros vamos a inhibir ciclooxigenasa 2, vamos a reducir la respuesta inflamatoria mediada por sistema inmunitario, pero no siempre es esto aconsejable. ¿Por qué? Porque respuesta inflamatoria es defensiva. Entonces, hay que inhibir por corto tiempo, dar las dosis apropiadas, evitar los efectos gastrointestinales. Por ejemplo, en artritis reumatoidea, la paciente tiene que ser instruida para que no ingiera pues ají, rocoto, gaseosas, exceso de grasas, estrés, etcétera, más los medicamentos. Y desde el punto de vista de los efectos cardiovasculares, parece que los inhibidores preferentes de COX-2 en artritis reumatoidea y la mayoría de los antiinflamatorios no selectivos dan un desbalance entre la disponibilidad de prostaciclina, que es del endotelio, vasodilatadora y antiagregante plaquetaria, sin afectar el tromboxano, que es agregante plaquetario de las plaquetas y vasoconstrictor. Parece que ahí radica la razón por la que estos medicamentos más frecuentemente dan efectos cardiovasculares. Uso prolongado indudablemente en artritis reumatoidea tiene que ser prolongado. ¿Por qué? Poner en riesgo al paciente. Granuloma de la artritis reumatoide, que es típico, un tejido inflamatorio crónico localizado que empieza a destruir todo lo que encuentra a su paso. Destruye el cartílago, se introduce en hueso, erosión ósea, y no vamos a dejarlo al paciente, hay que darle antiinflamación prolongada. Deformidades, subluxaciones que alteran tremendamente su calidad de vida. De allí que en administración crónica el uso racional indica que tenemos que además prevenir en artritis reumatoidea, por ejemplo, la calcificación, la aterosclerosis coronaria, la muerte prematura en artritis reumatoidea, menor sobrevivencia, riesgo de insuficiencia cardíaca y de problemas de isquemia miocárdica y cerebral. Miren ustedes, cada vez se confirma más que mujeres con artritis reumatoidea precozmente tienen aterosclerosis, sobre todo coronaria, en este caso calcificada. Doctor Jeremy Sokolov de Stanford, estudiando 137 pacientes, demostrando calcificación en aterosclerosis aórtica, ha demostrado recientemente, hace unos 6 años, que las pacientes asintomáticas cardiovascularmente tienen una relación directa de esta ateromatosis calcificada con altos niveles de inflamación de la enfermedad, altos niveles, por ejemplo, de interleucina 6, amiloide y de anticuerpos antipéptidos citrulinados cíclicos, sobre todo dirigidos a fibrinógeno, asintomáticas, y han demostrado además una remodelación de ventrículo izquierdo asintomática.
Hay algunos factores que dan complicaciones sistémicas en artritis reumatoidea que justifican el uso prolongado. Pero antes de justificar el uso prolongado, es importante que el uso racional nos diga, ¿estamos seguros que la paciente está cumpliendo la adherencia al tratamiento? ¿Está haciendo un programa básico no medicamentoso? ¿Cuál es el programa básico no medicamentoso antes de dar prolongadamente antiinflamatorios no esteroideos? Que el médico tratante refiera a la paciente a un centro especializado de terapia física y lo supervise, donde le indican a la paciente, mire, usted diariamente va a hacer ejercicios para evitar las retracciones, las subluxaciones, donde le van a enseñar las técnicas de analgesia, ¿no es cierto?, calor, frío, etcétera, pero sobre todo terapia ocupacional, por ejemplo, al ama de casa. Usted no puede dejar de lavar ropa ya, pero va a lavar así, va a remojar así, va a utilizar una escobilla y una madera, no va a exprimir cubiertos, utensilios de cocina de mango ancho, etcétera, etcétera, para que no deje de hacer su trabajo doméstico, pero que proteja sus articulaciones, porque a la larga va a evitar esas deformidades y esas impotencias funcionales que hemos visto. Al mismo tiempo que este programa permite reducir la dosis de antiinflamación y permite mantener una expectativa de calidad de vida apropiada. Ese es el programa básico, antes de dar un uso prolongado de antiinflamatorios no esteroidales. Adherencia al tratamiento. Si nosotros no estamos seguros que el paciente cumple rigurosamente sus medicinas, a la siguiente consulta, 4 semanas o 6, vamos a decir, refractario a los antiinflamatorios no esteroidales, no cumple, no son efectivos con ella, y tenemos que calificarla de refractaria y pasar a adicionar glucocorticoides. Dosis más baja usamos los reumatólogos del corticoide más débil, prednisona o deflazacort. Pero aún así esto ya es exponer al paciente a nuevos posibles efectos adversos, comorbilidades como osteoporosis. Entonces la adherencia al tratamiento es básica, estar seguros y convencer al paciente que cumpla para poder calificarlo de refractario y adicionar glucocorticoides. Si es adherente al tratamiento y eso falla, en las siguientes 4 semanas adicionar medicamentos llamados modificadores de la enfermedad, metotrexato, hidroxicloroquina, leflunomida, sulfasalacina, que es exponerlos a 1 o 2 de estos medicamentos. Pero si estamos seguros que es adherente al tratamiento, ni qué hacer, tenemos que hacer esto. Pero si falsamente los declaramos refractarios a AINES, refractarios a glucocorticoides, refractarios a metotrexato, refractarios a metotrexato más 1 de estos modificadores de la enfermedad, hay que pensar en los nuevos anticuerpos monoclonales, moléculas pequeñas, que es exponerlos a 2 cosas. El más barato, 5,000 soles mensuales, tofacitinib por sorteo, en 6 meses 33,000 soles. Y es exponerlos a los riesgos de estos medicamentos, infecciones, etcétera, etcétera. Además que hay que utilizar todo un protocolo para iniciar alguna de estas cosas. Con tofacitinib, mejoría del 20% del número de articulaciones inflamadas y dolorosas en el 62% de los pacientes. Esto más esto. Mejoría de 20%, no es una mejoría muy notable. 70%, el 20%. De tal manera que la adherencia al tratamiento es básico, convencer a nuestros pacientes de esa adherencia. Medir el beneficio, costo, beneficio y riesgo. Medir el beneficio, no basta con que el paciente nos diga, sí, estoy mejor, me sigue doliendo, ¿no? Varios métodos tenemos los reumatólogos, la escala visual análoga, la paciente no mira los números y desde allá nos dice, estoy mejor, moderadamente, intensamente, y el médico también, y pone un puntaje. O utilizamos el DAS 28, 28 articulaciones, sobre todo en miembros superiores y rodillas, cuántas están dolorosas, cuántas están tumefactas, porque la inflamación crónica no es rojiza, ¿no?
es tumefacción. El médico palpa la tumefacción, la inflamación crónica. O cualquier otro método, por ejemplo, esto es ver su capacidad funcional. Solo se puede bañar sin ninguna dificultad 0. No puede hacerlo 3 y se va sumando. Este es el cuestionario de incapacidad funcional. Con todas estas medidas es que tenemos que trabajar para ver beneficio. No solo estoy mejor, estoy peor, sino beneficio, cuantificar. Tener una escala de prioridades. Hay semanas en que el paciente puede bajar la dosis antiinflamatoria y darle un analgésico asociado, ya sea paracetamol algunas horas del día o antiinflamatorios locales, dependiendo, para ir variando las dosis y que no siempre sean altas. En presencia de infección, indudablemente suspender transitoriamente, porque la respuesta inflamatoria en infección es defensiva. Y vamos a ver ahora factores que el riesgo de no usar racionalmente, por ejemplo, no tener en cuenta la senescencia. La senescencia es la reducción progresiva de reserva funcional, ¿no es cierto?, de células, tejidos, aparatos, sistemas. No podemos esperar que los músculos de una persona de 70 años tengan una reserva funcional de un muchacho de 20 años. Entonces, en tercera edad, ojo con usar antiinflamatorios no esteroideos, dosis alta prolongadamente. ¿Por qué? Porque va a haber mayor frecuencia y severidad de eventos cardiovasculares, de eventos digestivos altos, de problemas de dismetabolismo hepático, de excreción renal, y vigilar el uso de plantas medicinales. A medida que acercamos a la tercera edad, somos proclives a usar plantas medicinales. Hay un estudio hecho en Cusco hace como 10 años, 75% en los 2 hospitales de Cusco, en la última consulta referían estar usando concomitantemente plantas medicinales, que como sabemos esas infusiones uno toma lo bueno, lo malo y lo feo, y algunos efectos adversos son por el uso concomitante de plantas medicinales, más antiinflamatorios, nuestro video. Avidez por las proteínas plasmáticas. Tenemos que tener en cuenta que más del 90% de los antiinflamatorios no esteroidales que ingerimos se unen a las proteínas plasmáticas. Y esto es notable cuando se usa concomitantemente a los antiinflamatorios warfarina. Se desplazan. Podemos estar incrementando o reduciendo la función de la warfarina, el anticoagulante, antitrombótico tan usado que hay que modificar las dosis. Igual pasa con los antimicóticos del tipo del fluconazol, el litio, etc. Pero lo más importante es lo que pasa en los riñones con el uso de antiinflamatorios no esteroidales. Por esa redistribución, a consecuencia de acción de prostaglandinas y tromboxanos, por esa redistribución de la perfusión de la corteza y la médula y el intersticio, menor flujo renal y filtración renal con tendencia a retención de sodio y agua. Hipertensión arterial, aproximadamente el 0,8% de pacientes que reciben crónicamente antiinflamatorios no esteroidales hacen edema por retención de sodio y agua. Eso es aproximadamente el 2%. El 0,8% suben la presión arterial en promedio 5 milímetros de la sistólica, que tiene mucha importancia, subir 5 milímetros durante meses. Y consumo crónico de AINES, menor efecto de los IECAS y ARAS para la presión arterial, para la hipertensión. Afortunadamente con los bloqueadores de calcio no hay esta interacción. De las isoenzimas de citocromo P450, que es el que usan los antiinflamatorios no esteroidales para su depuración en el hígado. Es imposible tener en mente todo lo que puede pasar, pero miren ustedes,
Esta isoenzima de citocromo 450, CYP3A, la usan los antiinflamatorios no esteroidales, pero también competimos con nifedipina, eritromicina y los glucocorticoides. Todos ellos utilizan la misma isoenzima. Entonces, en cada persona hay que estar viendo qué pasa con cada una de estas medicinas, si están dándose concomitantemente. Esta CYP3A es inducida por anticonvulsivantes y es utilizada por los AINES. Entonces, si estamos dando AINES más anticonvulsivantes, es posible que los AINES no van a funcionar, porque está compitiendo con la misma enzima depuradora y es inhibida por estos antimicóticos. De tal manera que es bueno tener en el celular o en la tablet este servidor que rápidamente consultar cada día, mi paciente tal está recibiendo tal cosa y qué puede pasar. Esta es la última diapositiva. Siempre hay que tener en cuenta en el uso racional indicaciones complementarias cuando lo que el paciente necesita es analgesia más que antiinflamación, medida por la velocidad de sedimentación, proteína C reactiva, por el examen clínico cuidadoso de tumefacción articular, sobre todo en las manos en esta enfermedad. Ejercicios aeróbicos, no aeróbicos, mejoran la calidad de vida, el tai chi, las técnicas de concentración psicológica, posturas y movimientos, yoga, etcétera, se sienten muy bien. O frotaciones, alternar paracetamol u otros analgésicos. Algunos de ellos dicen, tomando estas frutas rojas por las antocianinas y antioxidantes me siento mejor, otras porque se ponen un anillo, una pulsera de níquel o de cobre, por razones de imanes, etcétera. Todas estas medidas tienen su lugar también. En resumen, el uso crónico de antiinflamatorios no esteroideos requiere mucho cuidado, pero a veces es necesario darlos, sobre todo en tercera edad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Edgar Vera.